3 días en la tumba? Porque los judíos creen que cuando una persona muere, el alma no va inmediatamente al Hades, sino que se queda dando vuelta por 3 días. Después se va. Es por eso que Jesús fue a resucitar a Lázaro al 4.º día y no al 3.º, ni al 2.º día. Esperó hasta el 4.º día. Es por eso que Jesús estuvo 3 días en la tumba. Bien, han pasado 3 días en la tumba y al 3.er día Jesús ha resucitado. Mateo narra lo que aconteció. Y quiero pedir a Katy que nos ayude con Mateo 28, verso número 2 y 3. Y hubo un gran terremoto, dice el texto de Mateo, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Dice el texto de Mateo que Jesucristo ha resucitado. Luego que Jesús resucitó, el Señor tenía un cuerpo transformado. Y hay algunos textos en el Evangelio, especialmente en Lucas y en Juan, que dicen que Jesús aparecía y desaparecía. Es más, dice que Jesús traspasaba las paredes. Entonces la pregunta que nos hacemos aquí, si Él traspasa las paredes, ¿por qué remover la piedra? ¿Qué sentido tiene remover la piedra si una piedra no es un obstáculo para que el cuerpo glorificado de Jesús pudiera salir? Jesús no necesita que se mueva la piedra para que Él salga de la tumba, pero el ángel y Dios tuvo un propósito para removerla. Y el propósito no tiene que ver con que si no la removía, Jesús no podría salir, porque Él no necesitaba que la piedra estuviera removida. El ángel removió la piedra para testimonio de que Jesús ya no estaba en la tumba. No era Jesús el que necesitaba la piedra removida. Éramos nosotros, éramos los testigos, era María Magdalena, era María la madre de Jesús, era Salomé, eran los soldados. Ellos eran los que necesitaban que la piedra fuera removida, no Jesús. Hay hechos que Dios hace no porque Él los necesite, sino para que nosotros tengamos el testimonio de que la mano de Dios se está moviendo a nuestro favor y Dios está haciendo algo para eso. Es por eso que la piedra ha sido removida. Es solo un testimonio de la resurrección de Jesús. Testimonio de los cuales los guardias también fueron. Porque los guardias sintieron este ruido como de terremoto. Seguramente también vieron cómo la piedra se removía y vieron al ángel sentándose sobre la piedra y lo vieron llegar como un relámpago con un vestido blanco como la nieve. Los soldados vieron todo eso también. Pero curiosamente, los soldados no fueron donde los guardias no fueron donde sus superiores militares. Porque fíjense ustedes que los soldados estaban bajo un capitán romano. Él les había ordenado como centinelas que fueran ahí y se colocaran en la tumba. Lo normal es que cuando pasa un acontecimiento que altera la guardia, ellos vayan donde sus superiores militares y les informen lo que ha sucedido. Pero ¿sabe? El texto no dice eso. Dice el texto que ellos fueron donde los fariseos. Dice que del miedo, en el capítulo 28 y en el verso 4 ahora, dice, y de miedo de él, de este personaje que viene como relámpago, dice que los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Lo que vieron fue tan extraordinario, tan grande,
que los guardas se quedaron como muertos y salieron corriendo y huyendo cuando vieron el ángel del Señor. Dice, el ángel permaneció en ese lugar porque lo mismo que la piedra corrida es un testimonio, el ángel está esperando también ahí que lleguen otros testigos. Y en el verso número 1 de Mateo 28 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena, la otra María, al sepulcro. El ángel no se movió de ahí hasta que María llegara al sepulcro. La piedra corrida es el testimonio de que el que estaba en la tumba ya no está allí. El ángel descendiendo es testimonio y los guardas siguen arrancando muertos de miedo, pero el ángel no se mueve porque hay personas que todavía tienen que llegar ahí para ver lo que Dios ha hecho. Para su sorpresa, María y María Magdalena encontraron la tumba abierta y el ángel estaba ahí para darles testimonio de la resurrección. Hermanos queridos, hay mucha gente que en el mundo de hoy necesita que hayan personas que testifiquen que el Señor Jesús ahora es el Cristo vivo. El ángel se quedó ahí, porque el ángel perfectamente podía haber corrido la piedra, que ni siquiera tenía que correrla para que Jesús saliera de la tumba, pero la corrió para que quede como un testimonio vivo que Jesús ya no está dentro. Y el ángel podría haber hecho eso y haberse ido, haber desaparecido, pero se quedó ahí, porque habían mujeres que tenían que saber que el Cristo que estuvo muerto en la tumba, ahora está vivo. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra misión, decirle a la gente que el que estaba en la tumba ya no está. Y nosotros como piedra hemos sido movidos para que el Señor Jesús salga. Nosotros somos el testimonio vivo de que el Señor Jesús ya no está en una tumba, sino que el Señor está ahora en nuestro corazón. Y dice del verso 5 al 7 de Mateo 28, mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como él dijo. Vengan, les dice el ángel, vean el lugar donde fue puesto el Señor y vayan pronto y díganle a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de ustedes a Galilea y allí le verán. He aquí os lo he dicho. El ángel se quedó allí para darles un mensaje a estas mujeres que serían portadoras del mensaje de la resurrección. Y además tendrían que decirle a los discípulos que vayan a Galilea porque allá el Señor se encontrará con ellos. Es decir, primero está el anuncio, Él no está muerto, ha resucitado. Vean la tumba, ya no está aquí, solo los lienzos y el sudario están en el piso. Ahora ustedes tienen la tarea de ir y decirle a los discípulos que vayan a Galilea porque allá serán testigos presenciales de que el Señor Jesús ahora es el Cristo vivo. Ese es el proceso que vivimos cada uno de nosotros antes de llegar a nuestra experiencia con Cristo. Alguien nos habló, alguien nos comunicó, alguien con valentía y con valor nos dio el mensaje, alguien que no tuvo vergüenza, que abrió su boca y nos habló de Cristo el Señor. Y antes de que tuviéramos la experiencia con Él, esa persona nos dijo, alguien le habló a usted, alguien de su familia le habló a usted del Señor Jesús, y usted lo buscó, y usted fue y se encontró con Él. Esa es la tarea de la iglesia hoy día. No tiene ningún sentido ser un cristiano si no se proclama a Jesucristo como el Cristo resucitado. Yo le decía a los hermanos ayer en Nueva Vida, tienen una cruz vacía ahí con una corona de espinas. ¡Qué bien! ¡Maravilloso! La corona quedó ahí y la cruz está vacía.
El Señor Jesús ha resucitado. El problema no es ese. El problema es dónde está el resucitado. ¿Dónde está el resucitado ahora? A la gente no le interesa que Jesús haya resucitado si no va a su vida a hacer vida. No tiene ningún sentido que yo proclame a Jesucristo como el resucitado si el Cristo resucitado no vive en mí. ¿De qué me sirve? No vive en mí. Hermanos queridos, si el ángel le dice a las mujeres, no tengan miedo, Jesús ha resucitado. Y quiero que hagan esto, le dice el ángel. Vayan a donde sus discípulos y díganle, Jesús ha resucitado y se va a encontrar con ustedes en Galilea. Pero cuando las mujeres corren a ir donde los discípulos, algo acontece que ellas no lo esperaban. Y dice el verso 8, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, como el miedo y la alegría se mezclan en ellas, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Era el saludo, la salutación. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea. Lo mismo que le dijo el ángel, y allí me verán. Hermanos, los discípulos no fueron los únicos en recibir las noticias, porque también los guardias las recibieron. Fíjese cómo los corazones actúan de manera distinta frente a la misma noticia. Porque las mujeres corrieron porque el ángel le dijo, vayan y dígale a los discípulos que Jesús ha resucitado. Y en el camino se toparon con Jesús y les dice lo mismo, no tengan miedo, vayan y dígale a los discípulos que me encontraré con ellos en Galilea. Mientras sucedía eso, por otro lado, los guardas estaban frente a los fariseos. ¿Se han preguntado ustedes por qué fueron donde los fariseos y no fueron donde los superiores romanos? Dice el verso 11, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Es curioso que los guardias, siendo testigos oculares de lo que pasó en el sepulcro, hayan ido a hablar con los fariseos y no con sus superiores militares. ¿Y saben por qué? Porque los guardias tenían la esperanza de que los fariseos y religiosos y principales creyeran lo que había pasado. Los guardias tal vez fueron con la ilusión de decir, llevo una buena noticia. Ahora los fariseos, los maestros de la ley, los príncipes de Israel, así se le llama a los fariseos, príncipes de Israel. Por eso es que se le llama príncipe de Israel a Nicodemo. Los guardias tenían la esperanza que cuando ellos le entregaran la noticia a los fariseos se iban a alegrar, se iban a poner contentos e iban a decir finalmente, es verdad, este hombre era el Mesías y nosotros lo crucificamos, y hasta podrían haberse arrepentido. Pero la actitud de los fariseos fue completamente contraria a la actitud de María. Los guardias le llevaron el mensaje y ellos dicen, y reunidos los ancianos, leo del verso 12 al 15, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Saben por qué Saulo de Tarso creía que Jesús estaba muerto y no podía creer que fuera Jesús quien se le apareciera camino a Damasco? Porque Saulo, siendo fariseo, creía exactamente la versión que los fariseos se encargaron de divulgar a través de los soldados. Saulo creía que
que el cuerpo de Jesús había sido robado por los discípulos y que no había resucitado. Por eso es que dice, ¿quién eres? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermanos queridos, los religiosos y los guardias trataron de frenar el testimonio de la resurrección, como hay muchas personas hoy día que teniendo evidencias que el Señor vive porque han visto los sepulcros abiertos, todavía no lo creen y se encargan de frenarlo. Pero saben, voy a decir esto, nosotros a veces también hemos frenado el testimonio de la resurrección de Jesús, no por lo que decimos, sino por la manera como vivimos. Porque nosotros decimos que el Señor vive, pero no decimos que vive en nuestro corazón. Porque es mucho compromiso decir eso. Si yo digo que el Señor vive en mi corazón, hay muchas cosas que se volverían contra mí. Porque muchas veces nuestro testimonio refleja que el que gobierna y manda en nuestras vidas no es Él, soy yo. Entonces publicamos que el Señor vive, pero no decimos dónde vive. No importa. Los fariseos y los guardas se encargaron de guardar el testimonio, pero ese testimonio fue transmitido por otras personas, por los discípulos. Ellos no lo vieron en Jerusalén, pero lo vieron en Galilea, tal como el Señor se los dijo. Y dice el verso 16 y 17, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. El ángel también se los mandó a decir. Y cuando le vieron, aquí están las dos actitudes otra vez. Le adoraron, pero algunos dudaban. Estas dos reacciones frente a la resurrección permanecen hasta hoy. Las mujeres creyeron cuando el ángel les dijo. Los fariseos no creyeron cuando los guardas le dijeron. Y aquí ahora, no frente al testimonio, sino frente a la experiencia personal, dice que algunos le adoraron, pero otros dudaban. Y voy a decir esto, hermanos. La duda no persiste por lo que ellos vieron, porque a veces la duda no tiene que ver con lo que uno ve o con lo que uno no ve. Bueno, alguien dirá, es que el cuerpo de Jesús era distinto. Entonces a lo mejor ellos tienen duda porque en realidad no lo reconocen y están perfectamente excusados. No, muchas veces la duda no viene de lo que tus ojos ven. La duda está en el corazón. Porque Dios puede hacer muchas cosas y la gente va a seguir dudando igual. Los fariseos fueron tan testigos como el pueblo de que Dios le dio la vista a Bartimeo, de que Jesús sanó a los leprosos, de que Jesús libertó a los endemoniados, de que Jesús sanó y resucitó personas. Los fariseos que andaban siempre detrás de Jesús para criticarlo, también fueron testigos de todo eso. Y al final nunca creyeron. Porque saben, la duda no tiene que ver con lo que usted ve. La duda tiene que ver con el corazón de cada uno. Alguien podrá decir, no, es que pasa que yo no he visto, yo tengo dudas porque me gustaría saber exactamente bien cómo es esto para creer o no creer. No, así sea que venga Moisés, le dijo Dios al rico. Mira, le dijo, así sea Moisés y les vaya a predicar, ellos no van a creer. Cuando el rico le dijo, di a Moisés que venga y dé el mensaje a mis hermanos cuando estaba en el tormento y Lázaro en el seno de Abraham. ¿Y qué le dijo? Ni aunque le mandemos a Moisés, no van a creer, porque la duda que está en el corazón no tiene nada que ver con lo que usted ve o no ve. Entonces dice que frente a alguno de ellos, Jesús presente ahí, terminaron igualmente dudando. Pablo dice que si yo no creo en la resurrección de los muertos, vana es nuestra fe. ¿Para qué Jesús quería reunirse con los discípulos en Galilea? Aquí está. Y Jesús se acercó en Galilea, versos 18 al 20,
y les habló diciendo, el resucitado está allí, los discípulos están allí, las mujeres le dieron el recado. Jesús también se los entregó a través de las mujeres. Jesús se acercó y les habló diciendo, esta es la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Saben? El corolario de la resurrección está aquí. Esta misión que Dios le entregó a sus discípulos es exactamente la misión que usted y yo tenemos ahora. Yo voy a decir que Cristo vive. Y cuando yo digo que Cristo vive, es porque yo creo lo que el Cristo vivo está diciendo, porque esto lo está diciendo el Cristo resucitado. Y si yo creo que Él vive y que Él dijo esto, que ya no está más en la tumba, que no está más en la cruz, y que ahora vive en mi corazón, yo voy a hacer exactamente lo que Él dijo. ¿Saben ustedes que después que Jesús dijo esto, ascendió? No dijo ninguna otra cosa más. Me imagino que los discípulos estaban ansiosos de preguntar qué pasó y que les contara la historia desde el otro lado. Jesús no dijo nada, solo esto: vayan y hagan discípulos y enséñenles a que guarden las cosas que yo les he mandado a ustedes. Tarea para la iglesia, esto. Cuando hagamos esto, nosotros vamos a estar en realidad confirmando que Cristo vive. Que el Señor nos ayude, que el Señor ayude a la iglesia, porque me imagino que hoy día, como nosotros, muchos han salido y saldrán a la calle a testificar que Cristo vivo. Esa es solo una parte. Tenemos que testificar también que el Señor nos ha dado un mandato de hacer discípulos y enseñarle a la gente lo que Él nos ha enseñado a nosotros. Entonces, hermanos, vamos a mostrar al mundo de hoy que el Señor verdaderamente ha resucitado. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra que viene de las Santas Escrituras, que por fe creemos, Señor, que son reveladas por el Espíritu Santo. Te pido en esta tarde que esta congregación y todos los que formamos parte de ella vayamos y cumplamos el mandato que tú, el Cristo crucificado y resucitado, nos ha entregado. Señor, ir y hacer discípulos y enseñar y bautizar y decirles a todos que guarden las cosas que tú nos has enseñado. Padre, eso es lo que tú esperas de nosotros. Y gracias, Señor, porque el mensaje viene de la boca del mismo Cristo resucitado. Te honramos, Señor, y te alabamos en esta tarde. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas.